Les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Quisiera invitarles a buscar allí en sus Biblias el Salmo 121. Salmo 121. Este es un salmo precioso. Me gustaría que pudiéramos leerlo todos juntos. Salmo 121. Comenzamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias también porque podemos leer tu palabra, meditarla y aprender de ella. Rogamos que en estos momentos seas tú quien hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo pueda estar allí ministrando nuestros corazones. Y no solamente los nuestros, sino los de aquellos que aún no te han conocido, para que en esta mañana puedan escuchar tu palabra, puedan tener un encuentro contigo que pueda renovarles y pueda transformarles. En tus manos les ponemos a ellos que necesitan de tu misericordia. Necesitamos tu palabra en este momento, Señor. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que no lo puedo hacer sin tu ayuda. Ayúdame, Señor, a hablar fielmente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana, Venciendo el temor del viaje. Venciendo el temor del viaje. Aunque usted no lo crea, hay gente que le da miedo viajar. Hay gente que le da miedo viajar. El viaje es todo un proceso, déjeme decirle. El viaje es todo un proceso porque incluso empieza antes de viajar en sí. ¿Verdad? Hay gente que se presenta a la embajada y ya tiene miedo. Tiene miedo que le digan que no. Una respuesta. Hay gente que va muy confiada para allá y dice, a mí me van a decir que sí. Hay gente que los emociona viajar. Sobre todo un viaje sin retorno. Ese tipo de viaje le gusta a mucha gente. Viajar y no retornar. Lo cierto es que viajar es una experiencia especial. Viajar te permite estar en otros contextos. Viajar te permite ver otras cosas. Y cuando hablo de estas cosas y en este sentido, mucha gente pensará, eso lo dice él porque ha salido de Cuba. No, no tiene que salir de Cuba. Simplemente vaya a otros lugares en Cuba y se dará cuenta de que se está perdiendo cosas preciosas en este país. Tuve la oportunidad hace varios años de hacer un viaje misionero a Baracoa. Precioso aquello. Parecía que estaba en el jardín del Edén. Todo natural, pero también los plátanos más grandes de mi vida los vi en ese lugar. Las frutas más grandes de mi vida las vi en ese lugar. También la miseria más grande de mi vida la vi en ese lugar. No voy a pensar que todo es oro. Pero estar allí me hizo ver que uno no necesita salir de Cuba para entender que hay otras personas, hay otros contextos. El viaje en sí siempre es una experiencia emocionante. Claro que hablando de los tiempos antiguos, viajar no siempre era una experiencia emocionante. Muchas veces era una experiencia peligrosa, porque en aquellos tiempos los caminos no estaban marcados. Las rutas simplemente seguían lugares geográficos que eran idóneos para esto.
sobre todo bordeando riberas de ríos, lugares donde habían ciudades, asentamientos, un poco que evitando el estar solo y el estar expuesto precisamente a cualquier asalto, cualquier ataque de ladrones, bandoleros. Ese tipo de peligro se corría antes, o sea, antes no era tan emocionante hacer un viaje, antes era peligroso. Hoy en día no pensamos mucho en eso, pero déjeme decirle que ya estamos llegando a diciembre. Y diciembre se pone interesante, así que viajar va a ser permitido quizás hasta un horario determinado del día. No obstante, viajar es una experiencia única. El Salmo 121 es conocido como el Salmo del viajero. El Salmo 121 es conocido como el Salmo del viajero porque mucha gente antes de viajar lo recita, lo ora. Es un salmo precioso, forma parte de esta colección de cánticos de ascenso que se encuentran entre los Salmos 120 y 134. Por eso continuamos esta serie de sermones titulados En busca del reino de Dios. Muchas personas a lo largo de la historia usaron este salmo como un aliento en sus largas travesías. Uno de estos hombres fue David Livingstone, cuando sintió que Dios lo estaba llamando a ir a África. Allí recordó el verso del Salmo 121 que dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. La vida es una larga travesía y la más importante de todas. La vida es como un viaje, pero es un viaje sin retorno, porque usted sale de un punto y llega a otro. Y una vez que llega a ese otro punto no puede retornar a donde comenzó todo. La vida es un viaje sin retorno. Todos salimos del mismo punto, pero también no todos se dirigen hacia el mismo lugar. Claro, uno dice la muerte, pero en realidad sabemos que la muerte no es el final. La muerte es simplemente una puerta que se atraviesa para llegar al verdadero final de todos los finales. Algunos no tienen ni siquiera la seguridad de que llegarán hasta el final. Prenden la vida sin saber lo que les va a acarrear, lo que van a tener que enfrentar. Hay gente que vive por vivir, que sea lo que aparezca y que sea lo que suceda. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos afirmar a la luz de este salmo que los hijos de Dios viajamos en esta vida seguros de que el Señor nos guarda. Esa es la verdad que quiero compartir contigo en esta mañana. Los hijos de Dios viajamos en esta vida seguros de que el Señor nos guarda. ¿Y por qué podemos afirmar a la luz de este salmo que los hijos de Dios tenemos la seguridad de que el Señor nos guarda en este viaje de la vida? Porque en primer lugar, el Señor siempre nos ayuda. El Señor siempre nos ayuda. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde miramos cuando tenemos problemas? ¿A dónde usted mira cuando tiene problemas? ¿Dónde usted pone su mirada cuando está pasando por una situación difícil? ¿Qué es lo que está buscando cuando está atravesando por una crisis? En la vida hay muchas crisis y muchos problemas. Usted no puede evitar el problema, no puede evitar la crisis en ocasiones, pero sí tiene que tener presente que va a mirar a algún lugar. El salmista dice que alzaré mis ojos a los montes. Pero ¿cuál es la respuesta del salmista? Mi socorro viene del Señor. Tú puedes mirar a todas estas cosas y sentirte seguro. Tú puedes mirar a todas estas condiciones y todas estas facilidades que quizás posees y sentirte seguro. O sea, no tengo miedo de tener una enfermedad porque sé que está fulano en el hospital y yo sé que cada vez que yo llegue fulano me va a atender. No puedo tener miedo a situaciones legales porque conozco a Mengano y él me va a asesorar. Y hay mucha gente que confía en amistades. Déjeme decirle que incluso un monte para mucha gente es el soborno. Como sabe que puede tocar
y que cuando tú tocas, las puertas se abren. Entonces, el monte del soborno también es factible para algunas personas. Pero qué interesante. El salmista conoce todas estas seguridades que tiene la gente y aún así se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque muchas veces las personas nos invitan a confiar en lo que ellos confían, a poner los ojos en las cosas que ellos ponen. Pero usted siempre se tiene que hacer la pregunta, ¿de dónde viene el socorro suyo? ¿De dónde viene nuestro socorro? Porque aunque la gente confíe en carros y en caballos, nosotros tenemos que acordarnos que confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. A nosotros no se nos puede olvidar que nuestro socorro viene del Señor. Y el Señor no es cualquier persona, el Señor no es cualquier poder. Dice el salmista que el Señor es el creador de todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra. De manera que cualquier monte, cualquier seguridad que usted tenga, cualquier cosa en la cual usted quiera poner su confianza, tiene que recordar algo. Nada supera el poder de Dios para ayudarnos. Él siempre nos ayuda. Yo puedo hacer este viaje de la vida seguro porque el Señor siempre me ayuda y siempre me ha ayudado. Escuchábamos el testimonio de la hermana Barbarita de cómo Dios ha provisto cosas que son muy difíciles de conseguir. Pero ha sido el Señor. Y así tendremos nosotros muchos testimonios en la vida. Si pudiéramos dar una oportunidad para que todos dijésemos en algún momento cómo el Señor nos ayudó, ¿cuándo ustedes creen que nos iríamos de este lugar? Todos tenemos un motivo por el cual agradecer al Señor. Y todos tenemos una razón para declarar en este día que nuestro socorro viene del Señor. ¿Por qué en un momento de crisis vamos a dudar? El viaje puede parecer peligroso. El viaje puede parecer inseguro. Pero si el Señor está con nosotros, podemos tener la seguridad de que el Señor siempre nos ayuda. Por eso los hijos de Dios tenemos esta seguridad. Él nos guarda. Él nos ayuda. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En segundo lugar, ¿por qué tenemos esta seguridad? Porque el Señor siempre está alerta. Dice el verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor no nos entrega al resbaladero. El Señor nunca quiere que nosotros nos veamos en situaciones en las cuales podamos tropezar, en las cuales podamos caer, en las cuales podamos fracasar. Dice que Él nunca provoca que estemos en una situación como esa. Muchas veces somos nosotros los que nos metemos en esas situaciones. Muchas veces cuando tropezamos no es porque el Señor quiso, sino porque nosotros quisimos. Muchas veces nos metimos en lugares donde no teníamos que meternos. Tomamos decisiones que no debíamos tomar. Hicimos cosas que no debíamos hacer. O quizás dijimos palabras que nunca debieron haber salido de nuestra boca. Pero quiero que entiendas que todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida tienen una consecuencia. Y no podemos elegir el resultado de esas consecuencias. No podemos decidir junto con la consecuencia que sea buena o sea mala, porque cada consecuencia es el fruto de lo que hemos cosechado. Así que cuando el salmista dice, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarde, el salmista está claro de esto. El Señor nunca nos va a conducir por un camino que sea peligroso para destruirnos. El Señor siempre nos llevará a lugares, como dice el salmista del Salmo 23, a lugares de delicados pastos. El Señor no se duerme. ¿Sabe qué me recuerda esta expresión de que el Señor no se duerme? Me recuerda el enfrentamiento de Elías con los falsos profetas de Baal. Elías desafió a aquellos falsos profetas de Baal a que el Dios verdadero fuese aquel que respondiese con fuego sobre el sacrificio. Y dice que aquellos profetas de Baal intentaban invocar el nombre de Baal y gritaban y se cortaban y aquello era una algarabía tremenda. 450 profetas
gritando, y no pasaba nada. Y el sacrificio estaba sobre el altar de ellos, y no pasaba nada. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más alto que seguro se quedó dormido. Está tomando una siesta. Pero cuando Elías dijo, Señor, responde con fuego para que este pueblo crea que tú eres el Dios verdadero, Elías no tuvo que decir esa oración 2 veces. Cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar, consumió las piedras del altar y secó el agua que se había derramado sobre el altar. Dios nunca se duerme. Dios no está dormido. A veces tenemos la tendencia a pensar de que Dios está dormido porque estamos pasando por una situación angustiosa. Estamos sufriendo, pero Dios no está dormido. Jesús declaró en una ocasión que su Padre hasta ahora trabaja. Y un poco que para desterrar esa idea del reposo que Dios está descansando, el Señor no descansa. El Señor siempre está trabajando. ¿Sabe por qué? Porque el objeto del trabajo de Dios somos nosotros. La razón por la cual el Señor no descansa somos nosotros. ¿Verdad que cuando un hijo le da trabajo a un padre no es fácil? El padre no descansa. Pero Dios no se cansa. A Dios le place trabajar para nosotros. Tremendo. Hacer un viaje así, con esa seguridad de que el Señor siempre está alerta, eso da seguridad. Eso me dice a mí, Dios no va a permitir que algo ocurra sin que Él no lo quiera. Dios no va a permitir que yo viva una experiencia que Él no tenga el control de esa experiencia, porque Él no se duerme. Es imposible que Dios falle en cuidarnos. Yo quiero animarte en esta mañana a que tú entiendas que es imposible que Dios falle en cuidarnos. Jamás ha fallado en cuidarte. Quizás has puesto en duda el cuidado de Dios. Quizás has puesto en duda la vigilancia constante de Dios, pero Él no ha fallado. Simplemente Él no ha actuado como tú quieres que Él actúe. Simplemente Él no ha hecho las cosas como tú y yo queremos que Él las haga. Pero si somos honestos con nosotros mismos, cada vez que hemos pasado por situaciones tristes, dolorosas en el viaje de nuestra vida, y hemos visto la mano de Dios obrando, y hemos visto la mano de Dios actuando, cuando hemos pasado por esa circunstancia, y hemos pasado por esa experiencia, no hemos sido los mismos después de esa experiencia. Hemos sido mejores, porque Dios ha obrado en nosotros, porque Dios ha usado lo que para nosotros parecía malo, lo ha usado para algo bueno. Esa fue la experiencia de José. José, un hombre vendido por sus hermanos. José, un hombre humillado por sus hermanos. Y sin embargo, el texto dice que Dios prosperaba a José. ¿Cómo puede un hombre prosperar siendo esclavo en la casa de otro hombre? ¿Qué prosperidad es esa? ¿Cómo puede un hombre prosperar estando preso en una cárcel? ¿Qué prosperidad es esa? ¿Sabe qué? Eso ocurre porque el Señor nunca se duerme. No hay un solo detalle en tu vida que haya ocurrido sin que Dios no lo sepa. Dios ni siquiera pestañea. Nosotros sí. Nos descuidamos. Cerramos nuestros ojos espirituales. Hacemos a un lado las cosas que no debemos dejar de mirar. Pero el Señor nunca nos quita la mirada de encima. Somos el objeto de su constante vigilancia. ¿Te gustaría hacer un viaje así? ¿Cómo te sentirías al saber que sales de un punto y llegas a otro con alguien que todo el tiempo te está mirando? Con alguien que ha prometido que va a ser tu ayuda y tu socorro. Yo me sentiría la persona más segura del mundo. En tercer lugar, el Señor siempre nos conduce. Eso es un gran problema de los viajes, ¿sabe? Cuando uno hace un viaje, uno pone en manos de otra gente el trayecto.
a menos que usted sepa por dónde va a ir el viaje. Pero lo que normalmente ocurre es que ponemos en manos de otros el trayecto. Si usted se monta en un avión, usted no está manejando el avión. El avión lo maneja otra persona. Entonces usted está poniendo en manos de esa otra persona el trayecto. Si usted se monta en un carro y va a otro lugar, usted está poniendo en manos de esa otra persona el trayecto. Y quizás esa persona comienza a coger por calles por las cuales usted no sabía que se podía coger. Pero como usted no es el que está manejando, usted ha puesto en manos de esa otra persona el trayecto. Y en la vida, ¿en manos de quién estamos poniendo nuestra vida para que nos conduzca? A veces la gente pone en manos de otros su vida para que lo guíe. Y pide los consejos que nunca debió haber pedido y se acerca a consejeros que nunca debió haberse acercado. Una de las cosas más difíciles de hacer en la vida es saber tomar decisiones que nos ayuden a mantener el rumbo correcto. Porque a veces una pequeña desviación del rumbo correcto puede provocar después una separación enorme. Una pequeña inclinación en el rumbo correcto puede hacer que después nos veamos kilómetros lejos de donde pensábamos ir. Una pequeña desviación en la vida puede hacerte llegar al punto equivocado en tu vida. Quiero que entiendas que ninguno de nosotros es dueño de su destino. Quiero que entiendas que ninguno de nosotros puede decir a ciencia cierta a dónde quiere llegar, porque ya eso está dicho. Dice el salmista, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Tu sombra a tu mano derecha. He tratado de imaginar esa figura de la sombra de la mano derecha. Me han venido muchas cosas a la mente. He pensado que si la posición del sol, cuando va cayendo, se hace más fuerte y la sombra se proyecta hacia la derecha. He pensado también precisamente en algo como el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. He pensado tantas cosas que puede ser esa sombra, que puede significar esa sombra en el Salmo. Un poco que para entender que Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Usted nunca ha escuchado ese refrán que dice, yo no confío ni en mi sombra. Porque usted viene caminando y de pronto mira al lado y ve que hay una proyección y usted dice, ¿y esto qué cosa es? Bueno, pero usted no tiene que tener miedo cuando eso que está ahí al lado suyo es Jehová de los ejércitos, ¿sabe? No tiene que tener miedo ni a su sombra porque esa sombra es el Señor. Qué bueno es saber que caminamos a la sombra de Dios. El salmista lo dice con tanta seguridad, lo dice con tanto gozo. Dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Quién camina a tu mano derecha? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esta es una imagen interesante que no podemos dejar de lado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien recuerda en qué momento de la historia del pueblo de Israel el sol no lo fatigó de día ni la luna de noche? ¿Cuándo fue eso? Cuando el pueblo caminó 40 años en el desierto. Dice que la presencia del Señor iba sobre ellos como una nube que les daba sombra por la mañana, pero como una columna de fuego que les iluminaba en la noche. Y esa columna poderosa no solamente tenía la función de proveer sombra y luz, sino también de conducirlos en la travesía que ellos estaban haciendo. Porque ellos podían haber tomado por otros lugares cortos para llegar a la tierra prometida, pero el Señor no quiso. Porque el Señor quiso que ellos fueran un pueblo preparado, santo, para heredar esa tierra que Él les tenía preparada. A veces nosotros podemos llegar por caminos más cortos a donde Dios quiere, pero no es la voluntad de Dios que lo hagamos porque todavía no somos la clase de personas que debemos ser para estar en el lugar que Dios quiere que estemos. A veces sabemos que somos el instrumento que Dios quiere usar para bendecir esta iglesia, para bendecir a mi país.
Pero todavía no somos la clase de persona que debemos ser para cumplir el propósito de Dios. Quizás no somos todos los espirituales que debiéramos ser. Quizás no somos todos los entregados al Señor que debiéramos ser. Y Dios nos hace andar por el desierto para que cuando lleguemos a donde Él quiere, estemos plenamente capacitados y preparados para conquistar lo que Él nos tiene prometido. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos que Él sea nuestra sombra de día y nuestra luz de noche. Necesitamos que cuando las fuerzas flaqueen, Él nos diga, sigue adelante. O detente aquí, como hacía aquella nube. Iba guiando el trayecto hacia la tierra prometida. Necesitamos que Él ilumine nuestro camino, porque muchas veces se vuelve oscuro el poder tomar decisiones correctas. Pero ¿quieres que te diga algo? No he visto una sola persona en mi vida que haya querido hacer fielmente la voluntad de Dios y haya buscado de todo corazón hacer la voluntad de Dios que haya fracasado. Porque Dios siempre nos conduce al lugar correcto. El Señor siempre nos conduce. Yo quiero hacer mi vida así. Yo quiero hacer el viaje de mi vida de tal manera que por donde quiera que Dios me guíe, yo vea que el Señor es el que va adelante. Como dicen las personas de antes, tú delante, yo detrás. Podemos hacer un viaje con toda seguridad, porque el Señor está con nosotros, siempre nos conduce. Por eso, en último lugar, el Señor siempre nos acompaña. Versos 7 y 8, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay una realidad. Cuando uno hace un viaje, uno sale de un lugar y va hacia otro lugar. Y tú no sabes lo que puede pasar en el medio, ¿verdad? Los aviones tienen una cosa interesante. Hay dos momentos que la gente celebra. Uno es cuando el avión sale y el otro es cuando el avión aterriza. Y se aplaude. Pero nadie aplaude cuando el avión está volando. Es como si ya no va a pasar nada. Aquí yo no le estoy metiendo miedo a la gente, pero el avión se puede caer. ¿Ok? Y solamente muchas veces nos preocupa la forma en que se sale y la forma en que se aterriza. Debiera preocuparle también por dónde va, ¿sabe? Recuerdo que en una ocasión hice un viaje de Camagüey a La Habana, en un avión. Y cuando llegamos aquí al aeropuerto de La Habana, no había pista de aterrizaje. El avión estuvo casi como 1 hora dando vueltas arriba del aeropuerto de La Habana. Yo estaba tranquilo, pero conmigo venían otros pastores también. Uno de ellos por primera vez se montaba en un avión. Y cuando lo miré para atrás, lo único que veía por encima del asiento eran los ojos así, casi que fuera de órbita, como diciendo, ¿y esto qué cosa es? Bienvenido a la aviación cubana. A veces nos preocupa eso, ¿verdad? El final, el comienzo. ¿Quiere que le diga algo? Este viaje, el Señor lo diseñó para disfrutarlo. Hay gente que no disfruta el viaje porque solamente está pensando en llegar. Disfruta el viaje. Es como cuando se escala una montaña. La gente está enfocada en llegar. Pero tú sabes cuántas maravillas tú puedes ver durante el viaje mientras vas subiendo. Cuántas experiencias. La vida cristiana está diseñada para que tú llegues al final, pero también está diseñada para que tú la disfrutes ahora. La vida cristiana no está diseñada para que tú estés todo el tiempo diciendo, no, cuando yo llegue al cielo, cuando tenga vida eterna. No. La vida cristiana está diseñada para que tú ahora comiences a experimentar el poder de Dios, disfrutes de sus bondades y por un momento pienses que puedes tener al cielo en la tierra. Disfruta el viaje. ¿Y sabes por qué lo puedes hacer? No lo puedes hacer porque eres la mejor persona del mundo, no lo puedes hacer porque eres la persona más justa.
Lo puedes hacer porque simplemente el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña, su presencia nos da aliento, su presencia nos guarda de todo mal, su presencia libra nuestra vida, su presencia nos ayuda a tener una buena salida y a tener una buena llegada. Cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, tenía que tomar la decisión de salir a la tierra prometida, de regresar a su hogar. Y como le decía hace un momento, ese no era un viaje fácil, ese era un viaje difícil, lleno de muchos peligros. Y hubo un hombre llamado Esdras que le pidió al rey permiso para ir a su país. Y le habló del poder de Dios, y le habló de la buena mano de Dios, y que Dios había sido grande con la nación. Pero llegó el momento de partir, ¿sabe? Y Esdras se vio en una encrucijada. Esdras se vio en la decisión de decirle al rey si quería o no quería una escolta para que lo protegiese en el viaje. Uno diría, bueno, un hombre inteligente porque se requiere precisamente una escolta para llegar al final. Pero ¿saben qué dijo Esdras? Esdras dijo, y me dio vergüenza pedirle al rey una escolta, porque yo le había hablado todo el tiempo de que la buena mano de Dios nos iba a bendecir. Si tú crees que Dios es quien bendice tu vida desde el principio hasta el final, créelo hasta el final. Esdras hizo el viaje confiando en que el Señor lo estaba acompañando y llegó al final, porque la buena mano de Dios estaba sobre él. El problema no es ser valiente o temerario. El problema no es tener miedo. El problema es que Dios esté contigo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los que hemos tomado una decisión por Cristo, sabemos que este es un viaje sin regreso. Yo no vuelvo atrás. Tuve un punto de salida. Y ese punto de salida fue el día que le dije al Señor, tú mandas en mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como el Señor y Salvador de mi corazón. Ese fue mi punto de partida. Sé cuál es mi punto de llegada. Mi punto de llegada está en la presencia del Señor. Mi punto de llegada está en el cielo, en aquella morada que Él fue a preparar a todos los que le aman. Ese es el final de mi viaje. Pero el trayecto intermedio no está ni siquiera en mis manos. Está en las manos de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en manos de quién está tu vida? ¿De dónde has salido y hacia dónde vas en la vida? A lo mejor sabes de dónde saliste, pero no sabes claramente a dónde te diriges. Y quiero decirte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Porque si el Señor no es tu camino, si el Señor no es quien guía tu viaje, tú no vas a tener un final feliz. Yo quiero que tú pongas tu confianza en el Señor, porque Él es tu verdadera ayuda. Yo quiero que tú pongas tu confianza en el Señor, porque Él siempre está alerta para protegerte. Quiero que pongas tu confianza en el Señor porque Él es el único que puede conducirte de manera satisfactoria. Quiero que pongas tu confianza en el Señor porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú tienes a Cristo, tienes todo esto. Pero si no tienes al Señor, en esta mañana te invito a que tú abras tu corazón a Jesús y que dejes que sea Él quien te haga salir a un viaje sin regreso. No es un viaje sin regreso no porque no puedas regresar. No es un viaje sin regreso no porque no haya oportunidad de volver atrás. Las oportunidades están. El tema de este viaje sin regreso, ¿sabes cuál es?
que todos los que lo hemos comenzado nos hemos dado cuenta de que no vale la pena regresar atrás. Nosotros somos los que decimos que es un viaje sin retorno, porque lo que nos espera adelante es mejor que lo que hemos dejado atrás. Lo que hemos abandonado no vale nada comparado con lo que el Señor nos tiene preparado. Y aunque ahora estemos sufriendo y ahora estemos pasando por situaciones difíciles y por problemas, déjame decirte, es solo un viaje y el viaje un día se va a terminar. Y cuando ese viaje termine, vas a estar en el lugar que siempre quisiste estar, en un lugar de paz, en un lugar de amor, en un lugar de protección, de seguridad, porque solamente donde Dios está hay amor, seguridad y protección. Pero tienes que empezar el viaje. Y ese viaje empieza con Cristo, porque todos los caminos no conducen al cielo. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres empezar tu viaje hoy? Estás a tiempo. Déjame decirte, no lo vas a empezar solo. Todos estamos esperando por ti. Esta caravana se mueve al unísono. Recibe a Jesús. Recibe al Señor en tu corazón y el viaje comenzará para ti. Alguien en esta mañana quiere poner su confianza en Jesucristo y lo quiere hacer levantando su mano, dando testimonio, levantando su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más en esta mañana quiere comenzar este viaje en el nombre del Señor. Él te va a cuidar y te va a proteger porque ha prometido hacerlo. No te va a dejar, no te va a desamparar. Alguien en esta mañana quiere poner su confianza en Jesús. Simplemente levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más. No tenga miedo. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana. El Señor quiere guiar tu vida. El viaje comienza hoy. Bienvenido a la familia de Dios. Tu viaje comienza hoy y no te vas a arrepentir. Porque empezaste siendo alguien, pero te vas a dar cuenta que durante todo el trayecto Dios va a transformar tu vida. Y vas a terminar siendo otra persona. Todos los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Quiero orar por las vidas que levantaron su mano en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú has sido quien ha cambiado nuestra vida. Nuestro futuro está ahora en tus manos. Hemos emprendido un viaje por fe, sabiendo que tú guías nuestro destino, que tú guías nuestros pasos, que tú eres quien nos cuida, nos protege, quien nos acompaña. La vida puede ser peligrosa, pero en tus manos estamos seguros. El mundo puede ser hostil, pero en tus manos estamos seguros. Pueden levantarse muchas incertidumbres, pero sabemos que tú eres quien nos defiende. Y a ti venimos, Señor, dándote gracias, porque en esta mañana, un grupo de personas, Señor, ha levantado su mano, dando testimonio de que quieren comenzar su vida contigo. Ayúdales, Señor, a emprender un viaje sin retorno, del cual ninguno de los que te hemos conocido nos hemos arrepentido. Bendice sus vidas de tal manera que ellos puedan ver cuán bueno y cuán maravilloso eres tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Bendice nuestro viaje. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.